Buenas tardes, bona vespre a tots, benvinguts al primer programa de Lo Nostre de entrevistas que hemos querido titular Preguntas incómodas, respuestas valientes. Vamos a tocar muchos temas que preocupan a la ciudadanía tanto de Alicante, de Castellón, como de Valencia, y que no sabemos muy bien por qué los partidos que están en el gobierno o no quieren tocarlo o pasan sobre ello de puntillas. Como no podía ser de otra manera, vamos a empezar con un tema lacerante, preocupante y que divide a la sociedad valenciana y que no es otro que el catalanismo que padecemos desde hace más de 100 años, con Prat de la Riba, el padre del nacionalismo catalán, al que no se le ocurre otra cosa que intentar unificar el catalán, el valenciano y el mallorquín, porque una lengua, una nación. Sin más dilación, paso a presentarles a la invitada de hoy, Noelia Piqué, amiga, luchadora. Buenas tardes, Noelia, gracias por estar así con nosotros. Noelia es poeta, es escritora, es articulista, ha prologado algunos libros sobre la historia de Valencia, es profesora de inglés y hemos coincidido en muchas batallas para defender nuestras señas de identidad. ¿No es así, Noelia? Bueno, pero no te explayes tanto en la presentación. Soy Noelia, valenciana, valencianista. Empezamos. Y ya está. Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría explicar a todos los que nos están viendo y nos están oyendo cómo hemos llegado a esta situación de tener en las universidades, en las escuelas y en las instituciones un idioma que nos es ajeno. Y para ello, si te parece, vamos a hablar de tres personajes que son Joan Fuster, Vicente Andrés Estellés y Sanchis Guarner. Hay muchos más, pero tenemos que acortar. Vale. ¿Qué nos puedes decir de él? Bueno, a ver, Sanchis Guarner, para mí es una persona un poco, no incongruente, pero ha tenido una involución, porque en un principio respaldaba mucho la teoría de Amparo Cabanes, la gran doctora que tenemos en la RAC todavía, y además va a dar en breve conferencia en mayo. Sobre la repoblación, ¿no? O sea, refutó todo el tema ella fue la discípula de Ubieto y refutó todo el tema de la repoblación catalana que inventó el archivero inepto y malintencionado Bofarrull, porque además no sabían interpretar las claves básicas de prácticas notariales, ¿no? Veía un tachón y él se creía que estaba tachado, pues no, eso quería decir otras cosas, pero bueno. Bueno, luego evolucionó, que yo digo involucionó, y en los 60 creo recordar que lo expulsaron de los Rapenat por la defensa de la unidad de la lengua y los países catalanes. Vale, pero ¿no crees, por ejemplo, que cuando ellos hablan y dicen que escriben en valenciano, porque lo dicen, escriben en barceloní? No, lo dicen muy pocas veces, eso ellos ya decían, nosaltres el... Sí. Tú y yo sabemos que no, sí. Pero para quien nos está escuchando... Sí, para las mentes vacuas de las universidades, bueno, que no tienen datos en casa para refutar esa... ¿Vale? Sí. ¿Por qué crees que la universidad los elevó al Olimpo? Es decir, que lo que ellos decían marcó una época, fue como un antes y un después. Una teoría de la conspiración totalmente. Pero por dinero, me imagino. Hombre, todo lo maneja el dinero, sí, pero si quieres luego llegamos a esa conclusión cuando te doy una pincelada de, por ejemplo, bueno, de Estellés ni hablemos, porque el poeta de la vulgaridad es escatológico, asqueroso, no sé si habréis escuchado. Una fama bueno, increíble, parece que es el único poeta. Pero Fuster, el de Sueca, ¿no? El que mamó tanto de la falange su padre y él, y cuando acabaron de chupar del bote, pues ya tenía que reciclarse de alguna manera, ¿no? Entonces era de los que recibieron becas en los campus estos comprados por él. Estás diciendo, ¿piensas que sin las subvenciones enviadas por el nacionalismo catalán, por Jordi Pujol, y además las que recibían de aquí, porque no hay que olvidar que el enemigo lo tenemos fuera, pero lo tenemos dentro, sin esas subvenciones,
Por ejemplo, a Eliseu Climent, el famoso Eliseu Climent. Pero eso te refieres a la actualidad, pero es que viene de antes. Sí, sí. O sea, Sánchez Guarner, o sea, vamos a ver. Es que esto yo creo que habría que hacer una cronología, ¿no? O sea, yo creo que Fuster, ya te he dicho que es uno de los protagonistas de lo de los profetas, estos que becados y tal y cual. Hay gente que no tenía estudios, como Fuster, que tenía solo bachiller, y entró, tuvo una plaza inmediatamente en la universidad, y en 3 años, milagrosamente, pues consiguió el doctorado y la cátedra, Ayudado por todo el catalanismo. por la piedra que está de rector, Si no, es imposible. y el brazo político de Terra Lliure aquí en la Comunidad Valenciana, que está de vicerrector, ¿no? ¿Todo Josep. Todo eso, Guía. yo estoy convencida que se está enterando mucha gente en estos momentos que lo Pues estamos luego te explicaré comentando. una cosa, porque seguramente me preguntarás el porqué de todo esto. Ahora quiero hacerte una pregunta muy, muy importante. A ver, ¿qué parte de culpa tienen los partidos políticos? Estoy hablando ya desde la transición, ¿eh? Y sobre todo, ¿qué parte de culpa tiene el PP cuando nos mete a capón la VL? Vamos a ver. Todo esto comienza, ¿qué es eso? Desde Prat de la Riba, ¿no? Más o menos lo fuerte, desde el primer congreso de la lengua catalana en 1906, y luego pues su discípulo, su heredero de esta teoría, Jordi Pujol, que por cierto a Jordi Pujol la deriva, el càriz que estaba tomando Terra Lliure no le gustaba, entonces pues magia potagia, desaparece Terra Lliure y se regalan licenciaturas, doctorados y cátedras a gente que no tenía estudios, para expandir el pancatalanismo en las universidades de los utópicos països catalans, ¿no? Vale. Luego, años 70, las universidades adoctrinadas. La época nuestra de Lerma y Ciscar. Y además catedráticos que escribían en valenciano totalmente silenciados y no podían incluso... Con lo cual no empieza el PP, empieza el PSOE. Sí, sí, no. Pero la claro. puñalada trapera, No, la la PP. oficialidad... Hay que explicar lo que es la AVL. Pues la VL, a ver, vamos a ver, cuando Aznar no obtuvo la mayoría absoluta y tiró de partido bisagra con Jordi Pujol, de Convergencia y Unió, crearon el le solapó, ¿no?, la candidatura, o sea, el que pudiese ser presidente de España, siempre y cuando le ofreciese la competencia lingüística de los, otra vez, utópicos països catalans. Pacto del Majestic. Vale. De ahí, Con Zaplana. Pacto de Reus, no, ¿No? luego Zaplana, Todavía. Pacto del Majestic es Aznar, Pujol. Vale. Luego ya se crea el pacto, o sea, se hicieron el Pacto de Reus, Zaplana, Carlos Rovira, Jordi Pujol, y de ahí nace la UPL, que es la Academia Valenciana de la Llengua. ¿De qué llengua? Ah, no ho sé. ¿De qué llengua? No ho sé. Mamá de Institut d'Estudis Catalans, porque era un requisito fundamental que pedía Jordi Pujol, la unificación de la lengua. Volvemos a lo que Y he la dicho yo en oficializaron y la blindaron en el estatuto. presentación. De tal O manera sea, esa fue ya que la... no podemos en estos momentos quitarla. En Hay vías que absoluto, se deberían contemplar. pero Es difícil, tal como estamos pero hoy en hay día, vías populares que se deberían contemplar. Yo quisiera dejar claro para las personas que nos están viendo y nos están oyendo que no es un tema lingüístico y que es un tema político y económico. No tiene nada que ver la lingüística aquí, y es un tema que se pacta por ¿Por una agua? necesidad, sí, por una necesidad de votos, y eso tiene que quedarle claro a la gente. Porque luego oyes muchas cosas por ahí, todo el mundo le hace caso a la VL porque es que son los sabios y tal. No, señores, vamos a ver, seriedad. De hecho, el código Es un ISO, tema político. que lo intentó la RAC hace tiempo y espero y tiene la intención de volverlo a intentar, es fundamental. Bueno, anteriormente se intentó, no se dio demasiada publicidad, se debería haber dado más, porque el mero hecho de intentarlo, nuestro gran baluarte, que es la Real Academia de la Cultura Valenciana, La valenciana, aquí sí que lo o sea, decimos. centenaria, creada por la Diputación en 1915, y que por cierto está
denostada, o sea, ya por el valencianismo también en sí, ya no solo por Diputación, Ayuntamiento, Generalitat, que no nos dan subvenciones, bueno, no les dan subvenciones. Tema meramente político, hay que dejar aquí el tema cultural y hay que decir las cosas como son, para que la gente lo sepa. Estamos hablando de temas políticos y no temas lingüísticos. Bueno, pues eso, que intentó el código ISO y parece ser que, claro, último requisito ya piden, llaman a la OVL, que es la competencia, o sea, como la que tiene la competencia oficial de discernir entre lo que es, valga la redundancia, lo que es oficial y lo que no. Y ahí, pero yo creo que se debería volver a intentar y de hecho parece ser que hay... Sí, lo que pasa es que todo hace que... Sí, ellos cuentan con una cosa muy importante, claro, y es la cantidad de dinero que reciben continuamente para todas sus maldades. Que reciben, no, que están recibiendo. No, sí, no han dejado de recibir. Y de ti y de mí, no solo de Cataluña que nos da aquí, es que nosotros, tú sabes, los grupúsculos... Valencia tiene déficit y sin embargo, ¿tú sabes la cantidad de subvenciones que les dan a los grupúsculos estos pancas con sede fiscal allí? Lo sé perfectamente. O sea... Como madre de dos niños, si llevamos casi 40 años de adoctrinamiento en las escuelas, ¿qué crees tú que podíamos hacer, si es que se puede hacer en estos momentos, si es que podemos revertir ese proceso? Yo creo que tú estás en un grupo de padres que estáis luchando precisamente por eso. Es la primera. ¿Qué podemos hacer para revertir de alguna manera ese adoctrinamiento que hemos padecido y que padecemos en las escuelas? Es complicado, La gente de hecho está muy desanimada. Pero yo es que, hija, voy a morir con las botas puestas. No, bueno, ya sé. Pero... ya sé que tú lo pelearás hasta la última. Aquí deberíamos ir como los catalanes, como Fuente Ovejuna, todos a una. Lo primero, empresarios valencianos, ¿no? Que no se mojan. Grandes empresarios valencianos, grandes, pequeños también, empresarios valencianos. Luego, despabilar a los padres, que se enteren de lo que están estudiando los niños en los colegios. Que no crean, ay, es que le van a poner en la lista negra por decir, no, es que estás en todo tu derecho. Pero ¿no crees que los padres que ya han sido educados en el catalanismo... Eso también, hay muchas generaciones. Yo no sé ya cómo llamarlo, si valenciano normalizat o... Cataliciano. Lo catalino, no Catalino. Lo sé, porque es una mezcla. No es una mezcla ya, cada vez... De hecho, las nuevas generaciones... desde hace tres generaciones, o sea, desde hace 40 años o por ahí, no disciernen, dicen que es lo mismo el catalán y el valenciano porque no han mamado otra cosa en las aulas más que el catalán. Entonces no ven la diferencia, ¿sabes? ¿Y qué me estabas diciendo? Empresarios, documentar ya no solo a los padres, para darle armas, para rebatir. Es que si no hay documentación en casa, esos niños, ¿qué? Luego las redes es muy importante, que es un arma muy buena que tenemos ahora para documentar a la gente. Venir a la RAC, a la Real Academia de Cultura Valenciana, que disponemos de un montón de libros y de grandes mitos y grandes obras para abastecer a toda esta gente, para poder rebatir ya en redes o en el tete a tete con un profesor, ¿sabes? Y sin insultar, quizás argumentando. El problema, Noelia, es que hay temas en los que el propio valenciano yo creo que ha tirado la toalla, que ya no le interesan. Es decir, tú subes en el autobús y yo sé que lo que estoy leyendo es catalán, pero lo sé yo. Pero yo miro a mi alrededor, ¿lo sabe la gente que va en el autobús? ¿O les da igual? Porque pues no conocen un poco el de valenciano. todo. Si Claro. no conoces el valenciano, ¿qué más te da lo que estás leyendo? Pues pensarás que es valenciano, como mucha gente que vive equivocada, pensando que sus hijos efectivamente están estudiando Amparo, valenciano. ya no es solo la lengua. O sea, es que ya no es un compendio de todo, es un avasallamiento a nuestra idiosincrasia. Los de tenis, o sea, han usurpado nuestra historia. Nuestras señas de identidad, sí. Nuestra historia. Totalmente. O sea, ¿qué es de Confederación Catalano-Aragonesa? ¿De dónde te has inventado ese cuento? Totalmente, pero nos hemos dejado, ¿eh? Nos hemos dejado. Yo no, se han dejado. No, yo tampoco. Pero la sociedad al final se ha dejado avasallar, es decir... Pues investiga, quizá, compara editoriales, cuáles son más... También todo se junta, es un problema económico, no hay dinero para hacer propaganda, para que los Rat Penat
se conozca mucho más en toda la comunidad, y la para que Real la RAC se conozca en toda la comunidad. Y estamos siempre con la pescadilla que se muerde la cola. No tenemos dinero y ellos tienen excesivo dinero en la escoleta, en la escuela de no sé qué. Entonces, o rompemos o cortamos por algún lado eso, o vamos a seguir 100 años más así. Me da a mí la sensación. A ver, los RAT y la RAC están haciendo un montón de cosas que nadie se entera. Claro, ahí está el problema. ¿Tú sabes la cantidad de dinero que a lo largo de décadas se han gastado los catalinos estos? Ya, digo catalinos por unificar pancas, ¿no? Bueno, los de allí y los de aquí. Los que llamamos pancas. En embajadas a nivel mundial y en compra de departamentos, o sea, del Departamento de Filología Hispánica en universidades, y si no pueden con el departamento, a lo mejor con los grandes baluartes de, ¿sabes?, personas específicas, tal, cantidad durante décadas. Todo subvencionado por empresarios y la burguesía catalana, y luego la de aquí también. Sí, bueno, es lo que te he dicho antes, no digamos que el enemigo lo tenemos fuera, porque el enemigo lo tenemos fuera. Y a mí que un catalán sea pancatalanista me es indiferente, pero lo de esto sí que es el cáncer. Ser valenciano y ser pancatalanista, eso es un cáncer. Bueno, yo te quiero comentar que desde Lo Nostre vamos a potenciar todo lo que podamos, la cultura del pueblo valenciano, del pueblo alicantino, del pueblo de Castellón. Y para ello quiero porque ahora en contraposición, porque todo no va a ser malo, vamos a dejar estos personajes a un lado y vamos a hablar de nuestros poetas, de nuestros escritores, que sí que lo hacen en lengua valenciana y que por desgracia no tienen no sé cómo decirte, no tienen la pantalla grande que tienen los otros personajes, los otros escritores. Por ejemplo, ¿a lo largo de la historia o los actuales? Más o menos, vamos, no nos vayamos tan hacia detrás. Por ejemplo, yo quería hablarte de Alfons Ramon, poeta valenciano, una maravilla de poeta. ¿Quién conoce a Alfons Ramon fuera de los círculos de los RAT o fuera de los círculos de la RAT? Fue vice de los RAT. Un poeta, sí, además, muy galardonado. Sin embargo, estuvo además muy implicado en política también, en Coalición Valenciana. Estamos hablando ahora de él y la gente dirá, ¿quién es este señor? Ya fallecido. ¿Quién es este señor? ¿Qué podemos hacer para fomentar lo que Pero es nuestro? Y de Alfons Ramon, que este era de Valencia, ¿no? Sí, Alfons Ramon era de Valencia, sí. Pero de Castellón también hay, de Alicante también hay. En Castellón está el pare Guinot, que yo... Guinot y Galán, el pare Guinot y Galán, que fue académico de la Real Academia de Cultura Valenciana. Gente realmente con un currículum impresionante en las letras valencianas. Y bueno, y en Castellón, el gran Leopoldo Peñarroya. O sea, el gran mozaravista, el que es de la teoría ¿Quién conoce de la lengua prejaumina, de la evolución de ibero. En los colegios no se habla de ellos, si en las universidades no se habla de ellos. Y Amparo Cabanés, Gómez Bayarri, tenemos actuales, tantísimos escritores. Vicente Ramos, Alicante, Amparo Vilaferri. Y tenemos la ortografía del pare Fullana, en Normes del Puig. El Estatuto de Autonomía está en Normes del Puig, yo lo tengo. Y sería interesante que lo tuviese todo el mundo. El Estatuto de Autonomía, sí. Y la copia de la Constitución. ¿Normes del Puig? Sí. ¿No te lo he enseñado nunca, Amparo? No. Che. Normes del Puig yo no lo... Pero ya te lo enseñaré. He ido leyendo, pero ya lo he ido dejando porque ya me he puesto un poquito nerviosita. Pues yo lo tengo subrayado ahí. Bueno, pues a ver, ¿qué podemos seguir diciendo de estos? Y hay gente joven que también se lo está... Gente joven... Mira, hay uno que escribe Zarapico, que es el que pone las leyendas en las fallas, que gana todos los llibres de Bernat y Baldoví y tal. Este es un... O sea, ¿Es un chico joven? Te hace... Pues debe de tener mi edad. No sé si eso lo consideras joven o qué. Pero, claro que sí. Creo que no sé, a ver si lo estoy poniendo más y es menos. Yo también soy joven. Hay mucha gente
pues eso, o sea, que podría, o sea, que encumbre y que todavía nutre nuestra cultura, sigue nutriendo nuestra cultura. ¿Tú piensas que si todos estos escritores nuestros, tan importantes, hubieran recibido el dinero y las subvenciones que recibieron estos otros personajes, ahora no serían el doble de ¿Te tengo que contestar? Sí. ¿Te tengo que contestar? Debes. ¿Tú qué crees? O sea, yo creo que si no estuviese todo esto subvencionado y politizado, pues yo creo que hubiese sido la evolución típica de cada... que nos dejan en paz. Cada uno ellos con su historia y nosotros con la nuestra. Pues pero claro, como ellos no tienen que usurpar la ajena para... Tienen que ir cogiendo. Bueno, Noelia, ya para terminar, pero no queremos hacer... ¿Ya? Sí, bueno, es que podríamos estar, ya sabes que tú y yo podríamos estar hablando de este tema durante horas y horas, pero yo con que queden una serie de conceptos claros, sobre todo ya te digo, para gente que sale de las universidades desconociendo totalmente la historia del Reino de Valencia, de dónde venimos, lo que somos, dónde queremos ir. Se han quedado 3 o 4 conceptos claros de lo que es el catalanismo y de cómo podemos, de alguna manera, a lo mejor cada uno, porque tota pedra fa pared, asociaciones, cada como la uno nuestra, en la medida en que pueda ir quitando esas ideas que se han ido poniendo ahí a fuego, porque yo creo que se las han metido a fuego en la cabeza. Es lo que te digo, en un principio la OVL como que marcaba las diferencias, pero no sé si fue hace año y medio por ahí, cada vez se posicionaba más, hicieron un último pacto, creo, recordar, y ya estaba mucho más cerca de Institut d'Estudis Catalans. Sí, sí. ¿Qué piensas tú que podemos hacer los partidos políticos para trabajar este plano? Ya sabes que yo al contrario que tú, soy política, Bueno. Siempre me sale la vena política. ¿Qué podemos hacer los partidos políticos en la medida de nuestras posibilidades para decirle a la gente, decirle a la ciudadanía lo que está pasando y lo que hay y obligarles, no es la palabra, sino que piensen, que estudien, que busquen lo que es la realidad? ¿Qué podemos hacer los partidos políticos? Amparo, aquí es cuando me van a cortar la entrevista. No sé, y ya no se retira. No te preocupes, no. Yo creo que, no sé, deberían ser un poquito más generosos todos, ¿no? Y ya no me refiero solo a los políticos, sino al valencianismo en sí. O sea, que peca mucho del protagonismo, de las antiguas rencillas. Si vas con este, no te juntos, si vas con tal... Que teníamos que ir todos a una como Fuenteovejuna, como los catalanes, y aquí no, y aquí no. Entonces yo creo que deberían priorizar el contexto actual. ¿Cuál es la prioridad ahora? Echar a estos, ¿no? Entonces, pues no sé, analizar otra serie de vías para intentarnos no dividir más, ¿sabes? Yo estoy contigo. ¿He sido políticamente correcta? Sí, perfecto. Yo creo que tienes razón. Hay demasiados partidos pequeñitos valencianistas que tienen que intentar, porque no hay otra manera, tienen que intentar unirse para poder ir todos a una y poder llegar a gobernar, que a fin de cuentas las cosas solo se pueden cambiar desde dentro, aunque tú no te guste la política, todo en la vida es política y uno toma decisiones que sin querer las han tomado previamente los políticos. En la medida en que votemos personas que quieran el Reino de Valencia, que quieran las señas de identidad nuestra, yo pienso que iremos cambiando el concepto e iremos peleando. Y no sé si llegaremos a la pelea que tienen nuestros vecinos del norte, pero por lo menos recuperar lo que realmente es nuestro. Dios te oiga. Bueno, pues Noelia, ha sido un placer. Yo sé que te he pillado un poquito pensativa, pero ha sido un placer estar compartiendo estos momentos contigo. Y nada, te emplazo, ya sabes que te emplazo para otros programas, ¿vale? Bueno, y a todos ustedes emplazarlos para el próximo programa de preguntas incómodas, respuestas valientes.